Y vamos a dialogar en esta mañana con Guillermo Moreno. Sí, ustedes lo conocen, empresario, político, economista. Fue también, tuvo varias funciones en el gobierno nacional, por supuesto, y ha estado en la historia argentina. Primero saludarte, Guillermo, ¿cómo estás? Buen día. Lucas Roche te habla. ¿Qué tal, Lucas? Un placer hablar con ustedes. Bueno, también gracias por esta comunicación. Sos un actor político que durante mucho tiempo ha estado en la política y se empezó a conformar un espacio nuevo para que la gente también tenga conocimiento. Comentanos un poco ese nuevo espacio político. Bueno, esto obviamente nosotros siempre seguimos perteneciendo al Movimiento Nacional Justicialista, pero hay un inconveniente. Un socialdemócrata, Alberto Fernández, intrusó al Partido Justicialista. El hombre que declaró públicamente que es socialdemócrata, hoy se autopercibe peronista y obviamente se postuló y es muy difícil decirle que no al presidente de la República, preside el Partido Justicialista. Esto no es que le quito culpas a los que lo eligieron por las presiones que obviamente siempre hace el Poder Ejecutivo, pero es obvio que te deja sin juego al resto del peronismo, porque sabíamos que iba a fracasar en el gobierno por sus concepciones, y las concepciones del socialdemócrata están absolutamente alejadas de las concepciones peronistas de su doctrina. Por lo tanto, no tuvimos otra alternativa que hacer otra herramienta electoral para que se expresen los peronistas, y esto es principios y valores, que estamos constituyendo en todo el país, para que el peronista, el que siente la doctrina, el que no solo se pone la camiseta, sino que cuando se la saca también sigue siendo profundamente peronista, porque lo lleva en sus 60 años, tenga alguna expresión de la causa para votar el año que viene. ¿Y cuál es el rol del CRA en el espacio, Guillermo? Mira, es una compañera muy importante para nosotros, es una compañera que tiene vasta trayectoria, así que a mí me parece que va a cumplir un rol fundamental en esta sección electoral. Bien, es importante también esta camino a las elecciones, ¿no? Que se viene, que queda muy poco, hace mucho tiempo que estás en la política. Y uno analiza, ¿no? Desde los 14 años, imagínate. Desde los 14 años, tengo 67. Ahora, siempre viví en mi actividad privada, ¿no? Yo tengo un mayoreo de ferretería, tengo una consultora. Yo llegué por 60 días al gobierno y me quedé 12 años. Bueno, esta es la realidad. Esto es lo que pasa cuando te piden colaborar. En realidad me tuvieron que convencer para ir por 60 días de secretario de Comunicación y después nos fuimos quedando. ¿Y la realidad política en nuestro país, cómo la analizás, Guillermo? Mirá, este es un gobierno que ha fracasado. Lo dijimos el primer día. El día que Cristina lo eligió, en un canal de televisión a la tarde, yo estuve y dije, este muchacho va a fracasar, porque yo lo conozco hace 35 años y sé cómo piensa. Y bueno, y los gobiernos socialdemócratas han fracasado siempre en la Argentina, en el caso de Alfonsín, en el caso de la Rúa. Bueno, y no hay dos sin tres, es el caso de Alberto Fernández. Esto generó una diáspora en el peronismo, porque vos sabés que la derrota no tiene muchos padres, y naturalmente pone en un peligro de continuidad de la causa, porque es la primera vez que los que dicen que son peronistas, aunque nosotros nos regañitamos para decir que no alcanza, están hambreando al pueblo. Cuando el pueblo tiene hambre no perdona, y sobre todo de un gobierno que se suponía que venía a decirte que no iban a pasar hambre. Bueno, están pasando hambre. Y eso vos lo sabés, lo sabemos todos. Sí. Porque cuando Macri te hace pasar hambre, bueno, ¿qué podés esperar de Macri? Ahora, otra cosa, cuando un gobierno que se suponía que venía a resolver como mínimo esos temas, agudiza el hambre. Y eso es lo que está pasando. Y justamente, Guillermo, hablar un poco de economía, por supuesto en tu caso de economista también que sos, la inflación, ¿no? Que viene golpeando fuerte a nuestro país. Mirá, están tomando decisiones que alimentan la inflación en alimentos. Cuando vos devaluás, un hecho nunca visto, para un producto durante 20 días hábiles, como es el caso del dólar soja, es obvio que te va a aumentar el precio del aceite de soja. Si te aumenta el precio del aumento de soja, te aumenta el precio del aceite mezcla.
porque el aceite mezcla es 95% soja y 5% girasol. Antes era girasol y maíz, ahora es soja y girasol. Mirá, es obvio que también va a aumentar el alimento balanceado, por lo tanto van a aumentar los huevos que pone la gallina, que se alimentan con el alimento balanceado, igual que los pollos, igual que los cerdos. Obviamente aumenta el aceite crudo, que es el anterior al refinado y con el cual se hace el biocombustible, entonces también ha aumentado el biocombustible. Bueno, después no vale la pena que te quejes porque aumentaron los alimentos si es producto de las medidas que uno toma, que es lo que pasó con Cristina Kirchner, ¿no? Sacó un Twitter diciendo, se rasgaba la vestidura de que había aumentado la comida. Y bueno, son las decisiones que ella tomó o avaló, en el caso de Massa. No la tomó Massa, pero las avaló ella. Para eso Massa lo fue a ver. Lo que está pasando con Cristina es muy extraño. Ahí autorizó también a Capitanich que se encuentre con Melconian. A mí me parece que entró en un sendero muy delicado, que es el mismo sendero que transitó Lula, que transita Petro, el presidente colombiano, Boric, el presidente chileno. Dicen que son progresistas, pero terminan haciendo política económica con los sectores neoliberales, ¿no? Bueno, vos para saber lo que piensa Melconian no hace falta juntarte con él, porque hace 30 años que habla de economía públicamente, todo el mundo sabe lo que piensa. Con lo cual me parece que están entrando en ese sendero. Viste, dice que van por un lado, pero la política económica termina siendo otra, y finalmente, como en general pasa, terminan cambiando el pueblo, que es lo que está pasando ahora. Y para la gente que está escuchando, por supuesto que va a tener la posibilidad de votar el espacio tuyo para las próximas elecciones. Ahí tenemos un grupo muy importante de compañeros en Bahía Blanca, con Chevalier, con Ciro, es un gran dirigente empresarial, el presidente de la Confederación Económica de la provincia de Buenos Aires, está la compañera que vos hiciste mención. Karina Bartolini, Karina Bartolini en Patagones. Está claro, entonces se está armando un espacio político representativo importante, que vamos a expresar el pensamiento profundo de nuestra doctrina a lo largo del ancho del país. Y los peronistas van a tener una opción extremadamente peronista para votar. Mirá, y esto también nos tienen que escuchar los que no son peronistas. Cuando gobierna el peronismo desde su propia doctrina, les va bien. Nadie puede decir en Bahía Blanca, andar al polo petroquímico Bahía Blanca, a ver si alguien va a decir, no, perdimos plata durante la década ganada. No es cierto. Desde el pequeño negocio hasta el gran negocio ganó plata. Bueno, hay que volver a lo que supimos hacer. Pero eso implica que tiene que haber una opción peronista, que obviamente constituiremos un frente electoral como corresponde con otras fuerzas, pero el peronismo sabe lo que tiene que hacer en el país porque para eso hay una doctrina. Guillermo, ¿cuáles son algunas de las propuestas? Sabemos que son muchas, pero para poder trabajar en caso de que la gente, por supuesto, los vote. Bueno, mirá, nosotros somos los únicos que hemos escrito, no es que lo hemos formulado de manera verbal, hemos escrito, lo hemos anunciado, el plan económico peronista. Obviamente el plan económico peronista, que es el único que te garantiza un modelo de desarrollo económico permanente y sustentable con orientación a la producción, tiene dos puntos centrales. Tenés que recaudar más de lo que gastás. Es imposible administrar la cosa pública teniendo el bien común si tenés un déficit permanente. Así no hicimos la década ganada. La década ganada se hizo recaudando más de lo que gastaba. Ese es el primer requisito. El segundo es que tenés que vender al mundo más de lo que te compras. Si vos tenés la obligación de honrar los compromisos de la deuda, y los compromisos de la deuda se honran en dólares, por lo tanto tenés que tener un excedente de dólares. La única manera de tener un excedente de dólares es venderle al mundo bienes y servicios más de lo que lo compras. Eso es lo que se llaman los superávit gemelos. Así empezamos a hacer la década ganada. Y después tenés que resolver el tema de la inflación. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo allanás la discusión sobre si un producto está caro o está barato? Haciendo costos. Muchachos, hay que volver a hacer costos. Mira, cuando Cavallo disolvió la Secretaría de Comercio, el daño que hizo Cavallo es que largó a la calle los 100 expertos que tenía el Estado argentino para hacer costos. No es que un muchacho hace costos porque aprueba la materia costos en la universidad, eso es una tontería.
Para hacer costos es una expertise de décadas. Para vos saber cuál es el costo del pan Fargo de 500 gramos con cereales, son décadas. El hombre que hace costos en Bimbo Fargo es uno de los mejores pagos, quizás a veces más que el gerente general, porque es una expertise. Bueno, eso lo dilapidamos cuando Cavallo disolvió la Secretaría de Comercio. Cuando yo recreé la Secretaría de Comercio, recreé esa estructura. Por eso la discusión era tan sencilla. Ahora, yo me fui y dejaron de hacer costos. Ahora te quieren aumentar la electricidad. Y yo quiero saber cuál es el costo del mega en Argentina. Tenés que ir a Chocón y decir, a ver, Chocón, dígame, ¿cuánto cuesta el costo del mega producido en Chocón? Y después lo tenés que auditar. Porque los costos son públicos, no son secretos. Lo que es secreto es la fórmula de la Coca-Cola, pero no los costos. Esto es ¿cómo va a ser el secreto los costos de la generación del mega en el Chocón, o en Atucha, o en Embalse, o en Central Costanera, o en cualquier central térmica, la de Mar del Plata o de Bahía Blanca? Es ridículo. Cuando vos tenés los costos, sacás el costo ponderado en función del aporte del sistema, del megawatt en la Argentina, y ahí sabes si está barato o está caro. Ahora, sin hacer costos, te quieren aumentar la electricidad. Esto es un disparate. Cuando vos haces costos y aparece el Cantaclaro arriba de la mesa, todas las discusiones se allanan. Esta discusión entre los camioneros y la patronal se soluciona sin impuestos. Es muy sencillo. Por eso no había tensiones relevantes durante el gobierno, nuestro gobierno, y por eso se podía avanzar sin ningún tipo de problema. Porque vos generás un espacio de confianza en la economía. Siempre se hizo costo, hasta que llegó este capitalismo muy extraño de los banqueros, donde lo que se ocultan son los costos, y bueno, y finalmente queda indeterminado para el público, para el pueblo, la tasa de ganancia. Y ahí es donde el otro piensa que vos estás ganando más de lo que ganás, y vos siempre pensás que tu proveedor gana más que vos. Bueno, muchachos, hagamos costos, y esto se soluciona. Naturalmente tenés que avanzar a la distribución del ingreso. Nosotros estamos planteando que la tecnología te permite un 60-40 a favor de los trabajadores. Y como eso tenés 50 medidas más. Guillermo, por último, la imagen y por supuesto la opinión de Cristina Fernández de Kirchner y de Mauricio Macri para lo que es este año, lo que ha pasado y pensando en el 2023. Mirá, parece que son distintos, pero también parecería ser que Melconian lo juntan, ¿no? Lo dijo Cristina, no es que lo dije yo. Y ahora, lo más relevante de todo esto es que Capitanich, que no hubiese de ninguna manera se hubiese juntado con Melconian si no lo autorizaba Cristina, lo recibió y dijeron que se pusieron de acuerdo sobre la macroeconomía por venir. Mirá, esto es lo mismo que pasó en Brasil, y te dije, pasó con Petro ahora en Colombia o con el presidente chileno. Finalmente dicen que son distintos, pero la política económica es la misma. En el caso del presidente chileno, el ministro de Economía era el actual ministro de Economía, era el que era presidente del Banco Central con Piñera. En el caso de Petro, eligió un muchacho formado en el neoliberalismo, un señor, en realidad no es ningún muchacho. Y en el caso de Lula ya lo dijo, ¿no? Va a seguir con la política económica que él supo hacer, que era la política pro mercado vinculado al sistema financiero. Bueno, parecería ser que Cristina decidió que ese es su camino, con lo cual las diferencias en la política económica, como pasó cuando Alberto Fernández sucedió a Macri, no se notan, son lo mismo, siempre amplían al pueblo. Gracias, Guillermo, por estar aquí en El Politólogo y El Político. No, saludos a los compañeros y gracias por la entrevista. Y bueno, tenemos confianza en lo que pueda desarrollar nuestra compañera ahí en Patagones, nuestra amiga común. Te mando un fuerte abrazo en Patagones, en la Sexta y en todo el país desde allá. Te mando un fuerte abrazo, gracias. Guillermo Moreno, quien es empresario, político, economista, ex secretario de Comunicaciones entre el 2003 y 2006 en el gobierno de Néstor Kirchner, y de Comercio Interior entre el 2006 y 2013, y ex embajador en Italia. Estuvo aquí en El Politólogo y El Político por FM La Costa.